mantuve mi estudio bajo llave durante 12 años. La combinación era el cumpleaños de Carolina, el 9 de abril de 1961. Cuando mi hijo se casó con una mujer que sonreía demasiado y se demoraba demasiado cerca de mis archivadores, mandé instalar un cerrojo de seguridad arriba de la perilla existente y cambié la llave por completo. Hace 3 semanas mi hijo me llamó desde su departamento en el centro, con la voz apenas por encima de un susurro. Papá, pasó algo. Sofía revisó la casa mientras estabas en tu examen médico. Encontró la llave de repuesto del estudio en el gancho del llavero. Creo que sacó una copia. Dejé mi café y me quedé muy quieto a la mesa de la cocina durante un largo momento. Había estado esperando algo como esto. No sabía exactamente qué forma tomaría, si sería una firma falsificada, una conversación manipulada o una batalla legal que tendría que pelear en los tribunales. Pero lo supe desde la primera noche en que Mateo trajo a Sofía a mi casa y la vi mirar lentamente cada rincón de mi casa, como si estuviera haciendo un inventario, que algo se avecinaba. Papá, ¿estás ahí? Aquí estoy, hijo, le dije. Necesito que mantengas la calma y no dejes que sepa que me llamaste. Yo me encargo. Hubo una pausa en la línea. Me ha estado preguntando cosas, dijo en voz baja. Sobre tus cuentas, sobre qué pasará con la casa cuando ya no estés. Dijo que solo tenía curiosidad, que solo era práctica. Cerré los ojos. Carolina me había advertido que este día podría llegar. No sobre Sofía en específico. Carolina había muerto antes de que Mateo conociera a Sofía, antes de que él cumpliera siquiera los 30 años y empezara a pensar seriamente en sentar cabeza. Pero Carolina me había advertido sobre ese tipo de personas. Creció viendo cómo su propia abuela lo perdía todo ante un hombre que se había casado con ella, solo por su casa ya pagada y la pensión de su difunto esposo. Carolina había entendido, de esa manera silenciosa y metódica, en que entendía casi todo, que la amabilidad sin protección no era más que vulnerabilidad con un nombre más bonito. Le dije a Mateo que iría a verlo a la mañana siguiente. Pasé esa noche en el estudio, revisando cada documento en el archivador a prueba de incendios, confirmando que todo estuviera exactamente como debía estar. El fideicomiso que Carolina y yo habíamos establecido a través de su abogada de herencias hace 15 años, 2 años antes de su diagnóstico, la escritura de la propiedad, los estados de cuenta de inversión, la póliza de seguro de vida, y en un sobre separado al fondo del cajón superior, una carta escrita de puño y letra de Carolina dirigida a Mateo, que yo había llevado conmigo durante 11 años, esperando el momento adecuado para dársela. No se la había entregado todavía porque el momento adecuado se empeñaba en no llegar. Era demasiado joven entonces. Luego estuvo demasiado enfocado en Tensrestera y después demasiado enamorado para escuchar lo que su madre había escrito. Me había dicho a mí mismo que lo estaba protegiendo. Empezaba a comprender que tal vez me estaba protegiendo a mí mismo de una conversación difícil. Conocí a Sofía 14 meses antes de la boda. Mateo tenía 32 años y llegó a la comida del domingo radiante de esa manera específica en que los hombres mispes brillan cuando creen haber encontrado algo único. Habló de ella durante 20 minutos antes de que ella llegara. Era brillante, decía. Tenía un gran instinto con la gente. Lo hacía sentir como el hombre más interesante de cualquier habitación. Ella llegó 40 minutos tarde, disculpándose con una risa que estaba lo suficientemente ensayada como para parecer espontánea. Tenía 26 años en ese momento, impecable de esa manera, que sugiere un verdadero esfuerzo disfrazado de naturalidad. Su apretón de manos fue firme, su mirada constante. Elogió la casa de inmediato. Dijo que le encantan las casas antiguas, que había carácter en los cimientos de un lugar como este. Noté que usó la palabra cimientos. Durante la cena me hizo preguntas muy atentas sobre mi carrera. Pasé 30 años como ingeniero civil antes de jubilarme a los 62, y ella parecía genuinamente curiosa, preguntando sobre proyectos, sobre la industria, sobre extrañaba trabajar, pero mezcladas con esas preguntas había otras que no encajaban del todo. ¿Me resultaba cara la jubilación? Había reducido mis inversiones o las mantenía activas. Era costoso mantener la casa yo solo. Cada pregunta era formulada con naturalidad, acompañada de una sonrisa,
enmarcada como interés y no como una evaluación. Mateo no se dio cuenta. La miraba como la gente mira las cosas que no puede creer que posee. Después de que ella se fue esa noche, Mateo me llamó desde la entrada antes de arrancar. ¿Qué te parece, papá? ¿A poco no es increíble? Parece muy capaz, dije con cuidado. Él se rió. Esa no es exactamente la ovación que esperaba. Dame tiempo para conocerla, le dije. Y date tiempo tú también para conocerla de verdad. Me dijo que estaba pensando de más. Me dijo que era protector. De la manera en que los viudos se vuelven protectores cuando su único hijo empieza a construir una vida que ya no los necesita tanto. No estaba del todo equivocado en eso, y me aferré a esa posibilidad por un tiempo, esperando que mis instintos fueran solo el dolor vistiendo el disfraz de la precaución. No lo eran. Durante los meses siguientes, las preguntas continuaron. Pasaron de ser conversaciones de sobremesa a comentarios que Mateo me transmitía de segunda mano. Sofía pensaba que era una lástima que una casa de este tamaño estuviera ahí sola con una sola persona. Sofía le había mencionado a Mateo que tendría sentido financiero que eventualmente se mudaran aquí y compartieran los gastos de mantenimiento. Sofía le había preguntado a Mateo si yo había pensado en la planificación patrimonial, si tenía mi testamento actualizado, si tenía un asesor financiero. Yo tenía un asesor financiero. También tenía una abogada, a la que venía consultando discretamente desde hacía 8 meses para cuando Mateo me dijo que le iba a proponer matrimonio. Llegó a la casa un jueves por la tarde y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con una pequeña caja de terciopelo. El anillo había pertenecido a la madre de Carolina. Me había llamado 6 meses antes para preguntarme si podía tenerlo, y le dije que sí, porque era suyo por derecho, y porque creía entonces que encontraría a alguien digno de él. Al ver su rostro en ese momento, iluminado por la certeza y la esperanza, no tuve el valor de decirle lo que estaba pensando. Lo abracé, le dije que me alegraba por él. Le dije que Carolina habría querido que tuviera ese anillo y que quien quiera que eligiera para recibirlo tendría mucha suerte. Luego llamé a mi abogada a la mañana siguiente y le pedí que me explicara cada protección que teníamos implementada y cada vacío que quedaba por cubrir. El acuerdo prenupcial fue idea mía, pero me aseguré de que no pareciera venir de mí. Mi abogada se lo presentó al abogado de Sofía como una práctica estándar para cualquier matrimonio. No de que involucrara un patrimonio por encima de cierto valor. Sofía lo firmó 4 días antes de la boda. Supe por Mateo que se había quejado en privado, llamándolo insultante, diciendo que sugería que la familia no confiaba en ella, pero lo firmó. Sospeché que había calculado que el costo de perder la boda era mayor que el costo de firmar un documento que creía que eventualmente podría evadir. La boda en sí fue costosa de esa manera específica, en que las bodas se vuelven costosas cuando una persona está decidida a demostrar cierto estilo de vida. El lugar fue una hacienda remodelada a las afueras de la ciudad. Las flores eran elaboradas. El banquete era la opción más cara de la lista que Mateo me había mostrado, con una expresión que intentaba ser casual, pero fallaba. Les di 500,000 pesos como regalo de bodas. Sofía me besó en la mejilla en la recepción y me llamó el suegro más generoso que pudiera haber imaginado. Sus ojos eran cálidos y su sonrisa ensayada, y yo pensé en Carolina. Se mudaron al departamento de Mateo después de la luna de miel. Él lo había comprado 4 años antes con su propio dinero. Un departamento de 2 recámaras en el centro, cerca de su oficina. A los 3 meses, Sofía empezó a sugerir que no era suficiente espacio. Necesitaban una casa, no un departamento. Necesitaban un patio, necesitaban un vecindario. Se lo decía a Mateo de esa manera indirecta, que se convirtió en su sello personal, no como una exigencia, sino como un sueño, algo que compartía con él en la oscuridad como un deseo. Mateo me lo mencionó un domingo. Dijo que Sofía había estado buscando casas. Dijo que sería lindo tener más espacio para cuando empezaran una familia. Le dije que era una buena idea y que con gusto le ayudaría a pensar en lo que podían pagar. Regresó la semana siguiente y me dijo que Sofía en realidad tenía más sentido buscar algo en mi colonia, algo cerca, que las casas cerca de mí eran más grandes,
más carácter, que habían estado ahorrando y que potencialmente podrían dar un enganche significativo si yo estaba dispuesto a contribuir. Le dije que no estaba en condiciones de contribuir a la compra de una casa en este momento, que mis activos estaban comprometidos de formas que no podían liquidarse fácilmente. Él le transmitió esto a Sofía, y ella cambió de estrategia en una semana. La nueva sugerencia, que nuevamente llegó filtrada a través de Mateo, como si fuera una idea natural que se les había ocurrido a ambos, era que podría tener más sentido que se mudaran a la casa conmigo, para ahorrar dinero y pasar más tiempo juntos como familia. Mi casa tenía 3 recámaras. Yo estaba solo, parecía práctico. Le dije a Mateo que valoraba mi privacidad y que no estaba listo para ese tipo de acuerdo. También le dije, de la manera más directa que había logrado ser hasta ese momento, que me preocupaba el patrón de las conversaciones que me traía, no por él, sino por la dirección de donde parecían provenir esas conversaciones. Se quedó callado de la manera en que se callaba cuando se sentía criticado. Dijo que estaba siendo injusto con Sofía. Dijo que ella solo estaba tratando de construir algo con él. Dijo que yo nunca le había dado una oportunidad real. Le dije que lo amaba y que esperaba estar equivocado. No estaba equivocado. Llegué al departamento de Mateo a la mañana siguiente de su llamada telefónica, a las 9:15. Me abrió el portal sin decir una palabra. Estaba de pie en la cocina cuando entré, todavía con la ropa sosteniéndose una taza de café, como si fuera algo de lo que aferrarse en lugar de beber. Sofía estaba sentada a la mesa del comedor, con su teléfono boca abajo frente a ella. Miró hacia arriba cuando entré, y su expresión era algo entre defensiva y triunfante, como una persona que ha sido atrapada en algo, pero ha decidido que la mejor respuesta es el ataque. Martín, dijo. Buenos días. Me senté frente a ella sin ser invitado. Mateo se acercó y se quedó de pie al borde de la cocina, sin unirse del todo a ninguno de los dos. Entraste a mi estudio, dije. No te lo estoy preguntando. Ella levantó la barbilla ligeramente. Fui a la casa a regar las plantas mientras estabas en tu cita. Mateo me lo pidió. Vi la llave en el gancho. Esa llave abre la puerta principal, no el estudio. Ella sostuvo mi mirada. La puerta del estudio ya estaba entreabierta. No estaba husmeando, Martín. Estaba preocupada. Vives solo. Tienes 67 años. Solo queríamos entender a qué nos enfrentamos. Cómo es realmente la situación familiar. En caso de que algo pasara. ¿Queríamos? Dije. Ella miró a Mateo. Quiero decir, me volví hacia mi hijo. ¿Tú le pediste que entrara al estudio? Él dejó su taza. Parecía que no había dormido. No, dijo. No lo hice. La postura de Sofía cambió casi imperceptiblemente. Se recalibró. Te lo iba a decir, le dijo a Mateo, y su voz había cambiado algo más suave. Algo que sonaba a honestidad, pero que estaba construido con mucho cuidado. Vi algunos de los documentos. Solo quería entender qué ha estado planeando tu padre para tu futuro. Nos afecta. Afecta a nuestra familia. ¿Qué viste?, pregunté. Ella volvió a mirarme. Lo suficiente para saber que lo has estructurado todo de manera que yo nunca tenga ningún derecho sobre ello, incluso después de ser parte de esta familia durante años. Mantuve mi voz firme. El fideicomiso se estableció hace 15 años, antes de que tú y Mateo se conocieran. Mucho antes de que fueras parte de nada. Los fideicomisos se pueden modificar, dijo ella. Se pueden, acepté, por la persona que los creó. Dejó que eso flotara en el aire por un momento. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Martín, sé que no te caigo bien. Nunca me has dado una oportunidad justa. Te hiciste una idea sobre mí antes de conocerme, y te has pasado 2 años buscando pruebas. Eso no es protección. Eso es solo control disfrazado de buen lenguaje. Me he pasado 2 años prestando atención, dije. Hay una diferencia. ¿Qué has visto tú? Ella abrió las manos. ¿Qué he hecho que sea tan terrible? Me casé con tu hijo. Lo he apoyado. He intentado hacer un hogar con él. ¿Qué crimen he cometido? No has trabajado desde la boda, dije. Mateo mencionó hace unos 8 meses que habías dejado tu trabajo para dedicarte a la consultoría independiente. Eso fue hace 8 meses. Tengo curiosidad por saber cómo va eso. Algo cambió en su expresión. He estado construyendo algo. Lleva tiempo. Mateo estaba muy quieto cerca del marco de la cocina.
Dejaste el trabajo de mercadotecnia que tenías antes de la boda, continué. 3 semanas después de regresar de luna de miel. Le dijiste a Mateo que era tóxico, que te pagaban poco, que tenías suficiente ahorrado para tomarte unos meses y decidir tu siguiente paso. Eso fue hace 22 meses. Mateo ha estado cubriendo todos los gastos compartidos desde entonces. Su salario, sus ahorros, su energía. Yo administro el hogar, dijo ella. Eso tiene valor. El departamento tiene un servicio de limpieza que cuesta 3,500 pesos al mes, dije. Mateo me mostró el estado de cuenta hace un tiempo sin darse cuenta de que yo estaba prestando tanta atención. El argumento de la administración del hogar tiene límites. Mateo, dijo Sofía volviéndose hacia él. ¿Vas a decir algo? Él se miraba los zapatos. Ella se volvió hacia mí. Has estado revisando sus finanzas. Te has estado involucrando en los detalles de nuestra vida privada. Eso es una invasión de es mi hijo. Cuando menciona cosas durante la comida del domingo, escucho. Cuando parece estresado por el dinero, hago preguntas. Eso no es una investigación, eso es ser padre. Ella se recostó en su silla. Está bien. Sí, me ha costado encontrar el camino profesional adecuado. El mercado ha estado difícil. Eso no me convierte en la villana que has decidido que soy. La casa, dije. Hablemos de la casa. Hubo una pausa. Has sacado la idea de mudarte a mi casa 4 veces distintas en los últimos 18 meses. Le has dicho a Mateo que soy demasiado viejo para encargarme del mantenimiento yo solo. Has mencionado 3 veces que la propiedad es demasiado grande para una sola persona. El mes pasado, cuando Matt dijo que habías sugerido que viniera un contratista a evaluar qué remodelaciones se necesitaban, remodelaciones en mi casa que tú supervisarías, llamé a mi abogada. Sofía me miró fijamente. La casa está en el fideicomiso. Las cuentas de inversión están en el fideicomiso. La póliza de seguro de vida nombra a Mateo como único beneficiario, y los fondos van directamente al fideicomiso y no a él personalmente. Incluso si permaneces casada con mi hijo durante 50 años, no existe ningún mecanismo legal por el cual obtengas acceso directo a nada de eso. El acuerdo prenupcial que firmaste confirmó que todos los bienes prematrimoniales y heredados siguen siendo bienes separados. Le pedí a mi abogada que confirmara su validez hace 6 semanas. Es impenetrable. El silencio en el departamento tenía una cualidad particular, esa que se forma cuando se le ha extraído el aire a algo. ¿Hiciste todo esto?, dijo ella finalmente. Toda esta planeación, toda esta preparación. Y nunca se lo dijiste a tu hijo. Mateo levantó la vista entonces. Tenía la mandíbula tensa. Miré a mi hijo. Tienes razón en que debí decírtelo antes. Eso es culpa mía. Seguí esperando el momento adecuado y me dije a mí mismo que esperaba porque eras feliz y no quería introducir dudas en algo que te hacía sentir bien. Pero honestamente, hubo veces que intenté decir algo y me cerraste la puerta. No con crueldad, solo con firmeza. Mencioné mis preocupaciones 2 veces en el primer año. Y en ambas ocasiones me dijiste que estaba siendo subprotector. Debí insistir más. No lo hice. Lo lamento. Me miró durante un largo momento. Luego miró a su esposa. Sofía nos miraba a ambos, recalculando. Esto no cambia nada, dijo ella. Estamos casados. Cualesquiera que sean tus acuerdos con tu abogada, lo que sea que hayas establecido, Mateo todavía tiene derecho a saber a qué tiene derecho. Es tu hijo. No debería estar a oscuras sobre su propia herencia. Y ya no lo estará, dije. Por eso exactamente estoy aquí esta mañana. Le debo el panorama completo y se lo voy a dar. Pero se lo voy a dar a él a solas. Ella se quedó muy quieta. Mateo, dije, me gustaría llevarte a la casa. Hay cosas que quiero mostrarte. Cosas que dejó tu madre y de las que me he estado aferrando por demasiado tiempo. Él miró a Sofía. Ella lo miró de vuelta y vi cómo ocurría el cálculo detrás de sus ojos. Ya había perdido el elemento sorpresa. Había perdido la ventaja del secreto. La única carta que le quedaba era él. Y ella lo sabía. Mateo, dijo en voz baja, no tienes que ir a ningún lado al que no quieras ir. Tienes derecho a tomar tus propias decisiones. Él se quedó allí de pie por un momento. Este hijo mío que tenía la paciencia de Carolina, su racha de terquedad y su forma de ver lo mejor en las personas hasta que ya no podía más. Vuelvo más tarde, le dijo a ella. Ella no respondió. Condujimos hacia la casa en autos separados.
Lo miré por el espejo retrovisor todo el camino y pensé en cómo se veía de niño, siguiéndome por el garaje los sábados por la mañana mientras yo trabajaba en lo que hiciera falta arreglar. Había sido el tipo de niño que quería entender cómo funcionaban las cosas. Hacía más preguntas que la mayoría de los niños y aceptaba respuestas vagas con menos facilidad que la mayoría. Siempre me ha gustado eso de él, y desde hacía tiempo entendía que era, en parte, por lo que Sofía había sido tan cuidadosa al soltarle sus sugerencias poco a poco en lugar de decirlas directamente. Sabía en algún nivel que él necesitaba creer que las ideas eran suyas. Dentro de la casa, me siguió al estudio. Marqué el código y el cerrojo de seguridad se abrió con un clic. Él entró detrás de mí y se quedó de pie en el centro de la habitación mientras yo iba al archivador a prueba de incendios. Tu madre estableció este fideicomiso 2 años antes de que la diagnosticaran, dije. No porque supiera que estaba enferma, sino porque había visto a su abuela perderlo todo cuando se volvió a casar después de que murió tu abuela. Y nunca olvidó cómo se veía eso. Entendió que la amabilidad y la vulnerabilidad financiera no son lo mismo, incluso si pueden parecer similares desde afuera. Mateo se movió lentamente por la habitación. Se detuvo ante el librero de la pared del fondo, donde los textos médicos de Carolina todavía estaban alineados desde sus años como administradora de hospital. Era meticulosa con los libros. Los mantenía organizados por temas y yo nunca los había reacomodado. Ella puso todo en el fideicomiso, dije, la casa, las cuentas de inversión que habíamos construido juntos durante 25 años, el seguro de vida. Su abogada fue minuciosa. El fideicomiso está estructurado para que tengas acceso total cuando cumplas 40 años, o antes, si decido transferirte el control antes de esa fecha. Siempre has sido el único beneficiario. Eso nunca ha cambiado. ¿Cuánto?, preguntó Mateo. No me estaba mirando. Estaba mirando los libros. La casa vale alrededor de 14 millones de pesos en el mercado actual. Las cuentas de inversión tienen un poco más de 18 millones de pesos. El seguro de vida se paga directamente al fideicomiso. Así que cuando yo muera, habrá un adicional de 8 millones de pesos en total. Alrededor de 40 millones de pesos. Dependiendo del mercado, se dio la vuelta. Su rostro estaba muy quieto, de la manera en que se ponen los rostros cuando una persona se esfuerza por mantener su expresión neutral. Mamá preparó esto cuando yo tenía 22 años, dijo. 21, corregí. Estabas terminando tu 3er año de universidad, y ella nunca te lo dijo. No quería que crecieras con una cifra pegada a tu futuro. Quería que construyeras tu propia carrera, tu propia confianza, sin la distracción de saber que tenías una red de seguridad debajo de ti. El plan siempre fue decírtelo cuando fuera el momento adecuado. Me aferré a ese plan tal vez más de lo que debí. Se sentó en la silla frente a mi escritorio. Se quedó callado un minuto. El acuerdo prenupcial, dijo. Eso fue cosa tuya, sí. Asintió lentamente. Podrías haberme dicho simplemente que estabas preocupado. Podrías haber dicho, Mateo, tengo un mal presentimiento. Quiero asegurarme de que haya protección. ¿Podemos hablar de esto antes de la boda? Podrías haber hecho eso. Podría haberlo hecho, dije. Y lo intenté 2 veces, de iniciar esa conversación, y en ambas ocasiones me dijiste que estaba siendo injusto con Sofía antes de que llegara a la parte importante. Debí haber insistido a pesar de eso. No digo que estuvieras equivocado al defenderla. Digo que debía haber sido más directo sin importar la incomodidad. Esa es mi falla y la asumo. Se frotó la cara con ambas manos. Abrí el cajón superior del archivador y saqué el sobre. La letra de Carolina en el frente, su nombre en tinta azul, su forma tan particular de trazar las letras. Lo había mirado tantas veces a lo largo de unos años que me sabía la ligera inclinación de la C, el bucle deliberado de la B. Tu madre escribió esto unas 2 semanas antes de morir, dije. Me pidió que te lo entregara cuando sintiera que era el momento adecuado. Lo he llevado conmigo más tiempo de lo que debí. Lo tomó. Lo sostuvo sin abrirlo por un momento, dándole la vuelta en sus manos, mirando su caligrafía. Luego lo abrió y leyó. Me paré cerca de la ventana y miré la calle afuera mientras él leía. Me había memorizado la carta hace años, habiéndola leído una vez cuando Carolina me la puso en la mano,
y luego nunca más, sin querer violar la privacidad de algo que ella había destinado únicamente para él. Pero sabía lo que decía a grandes rasgos. Había escrito sobre el fideicomiso, sobre por qué lo había establecido, sobre el miedo específico que lo había impulsado. El rostro de su abuela, el día en que el segundo esposo vació la cuenta de ahorros. La mirada de una mujer que había confiado y a quien esa confianza se le había vuelto en contra, como una llave en una cerradura que creía segura. Había escrito sobre Mateo, específicamente sobre cómo funcionaba su corazón, su generosidad, su tendencia a asumir que las personas que lo amaban lo decían en sí de la misma manera que él. Había escrito que esto no era un defecto. Escribió que era una de las cosas que más amaba de él, pero también escribió que el mundo contenía personas que reconocerían esa cualidad y decidirían que era algo para usar en lugar de algo para valorar, y que quería protegerlo de esas personas, incluso si nunca necesitaba esa protección. Y había escrito algo al final de lo que yo no sabía nada, un último párrafo que había añadido después de entregarme el sobresellado. Solo supe lo que decía porque Mateo lo leyó en voz alta, sin parecer darse cuenta de que lo estaba haciendo, con la voz quebrada. Dijo, ella escribió, no te pido que desconfíes de todos. Te pido que prestes atención a cómo actúa la gente cuando cree que no tiene nada que ganar. La generosidad bajo observar es una actuación. La generosidad en privado es carácter. Encuentra a alguien que tenga de la segunda clase. Esa es la persona en quien vale la pena confiarlo todo. Dobló la carta. Se quedó sentado allí durante mucho tiempo. Ella sabía, dijo finalmente, sabía que esto podría pasar. No Sofía específicamente, sino la posibilidad. Tu madre era muy clara con ciertas cosas. He estado pagando cada mensualidad del arrendamiento del auto durante 14 meses, dijo. Está a mi nombre. Ella lo eligió. Me dije a mí mismo que simplemente tenía mejor gusto que yo, que le entusiasmaba tener un transporte confiable. Se rió, pero no fue un sonido alegre. 14 meses a 12,000 pesos al mes. Saqué las cuentas en mi cabeza hace 2 noches, acostado en la cama. Eso es más de 160,000 pesos. Y ella no ha declarado impuestos en 2 años porque dijo que sus ingresos estaban por debajo del límite. Le creí. ¿Querías creerle? Dije. Eso no es estupidez, eso es solo amor. ¿Cuándo lo supiste? Preguntó. Saberlo de verdad, en la primera comida, di con franqueza. La forma en que se movía por las habitaciones, las preguntas que hacía sobre los planes de jubilación. Había visto ese tipo específico de atención antes, no codicia exactamente, más bien como una persona que convierte mentalmente todo lo que ve en un número. Tu madre lo habría detectado en 10 minutos. Se quedó callado un momento. Debiste decir algo entonces. Sí, aunque yo no escuchara. Debiste decirlo para que no pudiera decir después que nunca me advertiste. Tienes razón, dije, y lo lamento. Seguí pensando que te estaba protegiendo al no forzar un conflicto antes de que lo hubiera. Lo que en realidad estaba haciendo era protegerme a mí mismo de la posibilidad de que la eligieras a ella y los perdiera a ambos. Me miró. Eso fue egoísta, dije. Más egoísta que Debí haber sido honesto contigo y dejarte tomar tu propia decisión con toda la información. No lo hice, y si necesitas estar enojado conmigo por eso, es justo. Se quedó callado otra vez por un largo tiempo. Luego dijo, ¿qué hago ahora? Regresamos juntos al departamento. Ese no había sido mi plan inicial, pero Mateo me pidió que fuera, y entendí por qué. Hay conversaciones para las que una persona necesita un testigo. No exactamente como apoyo, sino por el efecto estabilizador de otra presencia en la habitación. Sofía estaba en el sillón cuando entramos. Se había cambiado de ropa y maquillado mientras no estábamos, lo que me dijo algo sobre cómo había pasado las horas intermedias. Se veía serena, preparada. Mateo. Podemos hablar en privado. Mateo se paró en el centro de la... Tenía esa forma de Carolina de contenerse antes de decir algo difícil. Una quietud que la gente a veces confundía con vacilación, pero que era en realidad lo contrario. Dijo, he estado revisando los estados de cuenta de nuestra cuenta, compartida las últimas 2 horas. Ella se quedó muy quieta. Desde la boda, dijo él, he aportado 2 millones de pesos a nuestras finanzas compartidas. Eso incluye la renta.
los servicios, el súper, el arrendamiento de tu auto, el viaje a Cancún de la primavera pasada, tu membresía del gimnasio, los muebles nuevos para la recámara, la remodelación de la cocina que dijiste que pagarías con tus ingresos independientes. He revisado 14 meses de registros bancarios. Tus depósitos en esa cuenta suman 18,000 pesos. Eso fue una sola vez, en marzo, y me dijiste que era un cheque de un cliente independiente. Sofía abrió la boca. Él continuó. Llamé a la firma de consultoría independiente que me dijiste que habías registrado. No hay registro de ella en el padrón estatal de empresas. El rostro de ella se volvió cuidadosamente neutral. Mentiste, dijo él. No una vez, no de vez en cuando. Consistentemente, durante toda la duración de nuestro matrimonio, me dijiste que estabas trabajando en algo, un cliente, un contrato, un plan, y nada de eso era real. Ella se levantó. Su compostura seguía intacta, pero le estaba costando esfuerzo. Mateo, no entiendes el tipo de presión bajo el que he estado. El trabajo de consultoría se cayó a veces. El mercado para mis habilidades específicas es increíblemente competitivo en este momento. No quería estresarte con los detalles. Yo me estaba encargando. ¿Te has estado encargando durante 26 meses? 22 meses, dijo él. Y en ese tiempo tu padre pagó el regalo de bodas de tu hermana en tu nombre, porque le dijiste que estabas entre clientes. Lo sé porque me llamó el mes pasado para preguntarme si todo estaba bien. Estaba preocupado por ti. Algo cruzó por el rostro de ella. ¿Cuál era tu plan?, preguntó Mateo. No lo que me dijiste que era el plan. ¿Cuál era en realidad? La habitación estaba muy silenciosa. Ella lo miró durante un largo momento. Luego me miró a mí y vi cómo se caía la máscara. No de manera dramática, no como ocurre en las películas, sino gradualmente, como una persona que ha decidido que mantener la actuación ya no vale la energía. Dijo, pensé que tenías más de lo que tienes. Mateo parpadeó. Pensé que la casa era tuya, dijo ella, o al menos parcialmente tuya. Pensé que para este momento estaríamos viviendo allí, que el valor de la propiedad sería parte de nuestro futuro. No. Pensé que las cuentas de las que tu padre habla con tanto rodeo estarían accesibles en un plazo razonable. Pensé muchas cosas que resultaron no ser ciertas. Así que te quedaste, dijo Mateo lentamente, porque estabas esperando tener acceso al dinero. Me quedé porque me importabas, dijo ella, y el tono defensivo volvió a su voz. Me quedé porque tenemos una vida juntos, pero sí, también pensé que esa vida incluía seguridad financiera. Eso no es un crimen. Todo el mundo considera las finanzas cuando se casa, solo que no lo admiten. Yo consideré tus finanzas, dijo Mateo. Pensé si podría mantenernos con mi sueldo mientras tú construías tu negocio. Tomé en cuenta tus tiempos. Ajusté mis propias metas de ahorro para adaptarme al plan que declarabas. Hice todo eso de buena fe. Lo que tú describes es diferente. Ella no dijo nada. Tú no consideraste nuestras finanzas, continuó él. Consideraste las finanzas, mi padre. Eso es lo que realmente estabas calculando. Y cuando descubriste que no iban a estar disponibles para ti de la manera que pensabas, empezaste a presionar. La casa, mudarnos, las remodelaciones, las preguntas sobre la planeación patrimonial. Eso no era ser práctica. Eso era buscar una entrada. Pasó la mano por el respaldo del sillón. Su voz era muy firme. Mi madre estableció un fideicomiso cuando yo tenía 21 años porque creció, viendo lo que pasaba cuando la seguridad de una familia quedaba desprotegida, dijo. Pasó los últimos meses de su vida asegurándose de que yo estuviera protegido, y casi le entrego esa protección a alguien que estaba sentada a la mesa con mi padre, preguntándole sobre sus planes de jubilación en su mismísima primera visita a su casa. La expresión de Sofía cambió. Había una rabia real en ella ahora, sin filtros. ¿Quieres hablar de tu madre? Bien. Hablemos del hecho de que tu padre te ha mantenido en la oscuridad durante toda tu vida adulta, moviendo los hilos tras bambalinas, arreglando las cosas sin tu conocimiento ni consentimiento. Eso no es protección, eso es control. Nunca confió en ti para tomar tus propias decisiones. Las tomó por ti y te dejó creer que elegías libremente. Mi padre me dijo la verdad esta mañana, dijo Mateo. Me dijo que debió haber sido más directo antes y que estuvo mal no serlo.
Lo dijo claramente y sin poner excusas. Se sentó en una habitación conmigo durante 2 horas y respondió a cada pregunta que tenía. Hizo una pausa. He estado haciéndote preguntas sobre tu situación laboral durante 22 meses y he recibido una excusa diferente cada vez. Hay una diferencia entre alguien que cometió un error en cómo te protegía y alguien que armó un plan para aprovecharse de ti. Sea cuál de los dos estoy mirando. El silencio se prolongó. Sofía tomó su teléfono de la mesa de centro. Le dio una vuelta en la mano y luego lo volvió a dejar. Tenía la mandíbula apretada. Si me estás pidiendo que me vaya, dijo, debes saber que tengo derechos aquí. Puede que este departamento esté a tu nombre, pero he estado viviendo aquí como tu cónyuge por más de 2 años. Hay protecciones legales. Ya hablé con una abogada, dije. Me dijo lo mismo. El departamento de Mateo, adquirido es patrimonio y registrado únicamente a su nombre, es un bien separado en este estado. Tus protecciones se limitan a tus pertenencias personales, el contenido de la cuenta conjunta y cualquier cosa que pueda demostrarse como una contribución conyugal directa. Dado el panorama financiero que acabamos de revisar, ese va a ser un argumento muy limitado. Ella me miró con una expresión que había dejado de fingir. Tenías todo esto preparado, dijo. La abogada, el fideicomiso, el acuerdo prenupcial, todo, antes de que yo hiciera nada. Lo tenía preparado porque existen personas como tú, dije. No porque supiera que serías tú específicamente, sino porque Carolina sabía que podría ser alguien, y se aseguró de que yo supiera hacer. Sofía miró a Mateo una última vez. Su expresión había cambiado a algo que era casi triste, pero no el tipo de tristeza que proviene del remordimiento, sino el tipo que proviene de perder. Necesito una semana, dijo, para organizar a dónde ir. No voy a ir a un hotel. Tienes 2 días, dijo Mateo. La cuenta conjunta tiene lo que tiene. Eres bienvenida a tu mitad de ella. Caminó hacia la puerta y la abrió, no como un gesto de agresión, sino como una declaración de hechos. Ella se fue sin decir nada más. Mateo y yo nos quedamos en el departamento después de que ella se fue. Él se paró junto a la ventana y yo me quedé cerca de la puerta. Y ninguno de los dos dijo nada durante mucho tiempo. Él miraba la calle abajo y yo lo miraba a él, y pensé en Carolina con una intensidad que no me había permitido en años, el peso específico de extrañar a una persona que te conocía mejor de lo que a veces te conocías tú mismo. Ella habría manejado esto mejor que yo, dije finalmente. Él sacudió la cabeza. Habría llorado en otra habitación y luego habría salido a decir exactamente lo correcto. Hizo una pausa. Y habría sabido cómo decir te lo dije sin que se sintiera como un te lo dije. Tu madre tenía dones. Se volvió de la ventana. Papá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas sincero conmigo, siempre. ¿Hubo alguna parte de ti que quisiera que esto pasara? ¿Que quisiera tener tanta razón sobre Sofía que lo hiciste más probable? Pensé en eso por un momento. Pensé en ello con sinceridad, como él se merecía. No, dije. Todos los días esperaba estar equivocado. Con gusto me habría pasado el resto de mi vida estando equivocado sobre ella, viéndote feliz, viéndola demostrarme que soy un mal juez de carácter. No hay nada en esto que se sienta como una victoria. He visto terminar el matrimonio de mi hijo esta mañana, y estoy aquí parado sintiendo la miseria particular de un padre que hizo todo bien y aún así ve sufrir a su hijo. Él asintió, me creyó, pude verlo. Nunca preguntó por mamá, dijo en voz baja, ni una sola vez. Ni cómo era, ni qué le gustaba, ni qué extrañaba yo de ella. Vio su fotografía en la sala y dijo que tenía un rostro encantador, y eso fue todo. Ese fue el límite de su curiosidad. Lo sé. Puedes amar el dinero de alguien, su seguridad y su futuro sin amarlo a él, dijo. Y no se ve tan diferente desde afuera. Usa las mismas palabras, los mismos gestos. Responde a las mismas preguntas en el mismo tono de voz. Esa es una de las lecciones más difíciles que existen, dije. No quiero estar enojado con ella, dijo. Quiero estarlo, pero estoy más bien cansado. Siento que he estado corriendo hacia algo durante 2 años y medio y acabo de mirar hacia abajo y ya darme cuenta de que el camino terminó hace mucho tiempo. Me moví por la habitación y le puse la mano en el hombro. No la apartó. ¿Podemos volver a la casa?, dijo. Quiero revisar las cosas de mamá, lo que tengas en el estudio. Quiero verlo todo. Pasamos esa noche en el estudio.
Abrí cada cajón, cada caja y cada álbum que había estado manteniendo cuidadosamente durante 11 años y dejé que mi hijo lo revisara todo. Se tomó su tiempo, no se apresuró y yo no lo apresuré. Miró fotografías de antes de que naciera, de la vida de sus padres antes de que lo incluyera a él, las versiones de Carolina y de mí que existían a nuestros 30 y pocos años, jóvenes y ajenos a lo que venía, y de alguna manera todavía acertados en la mayoría de las cosas importantes. Encontró sus tarjetas de recetas escritas a mano en una caja de madera que ella guardaba al fondo del cajón inferior, recetas que había recortado con de revistas y anotado con su pulcra tinta azul. Encontró su tesis de maestría de 1988, encuadernada en el verde oscuro, con su nombre grabado en el lomo. Encontró una tarjeta de cumpleaños que me había enviado el año posterior a su primera ronda de tratamiento. Todo limpio, habían dicho los médicos, y ella había escrito dentro: tenemos más tiempo. No desperdiciemos nada de él. Se quedó con esa tarjeta durante mucho tiempo. No cenamos sino hasta las 9. Pasta de memoria, un plato que Carolina preparaba todos los sábados desde hacía 20 años, y me quedó casi bien. Cenamos en la mesa de la cocina y hablamos de cosas que no tenían que ver con Sofía, ni con fideicomisos, ni con abogados. Me habló de un proyecto en el trabajo que le entusiasmaba. Le hablé del perro del vecino, que había estado apareciendo en mi patio trasero todas las tardes desde hacía una semana, y al que había empezado a dejarle agua. Se rió de eso. Preguntó por la idea de la beca. Se lo había mencionado de pasada unas semanas antes, solo una idea que le venía dando vueltas, algo que había leído en un boletín del hospital donde atendieron a Carolina, un fondo que ayudaba a familias cuyo principal proveedor fallecía de cáncer y cuyos hijos tenían dificultades con los gastos de la universidad. A ella le habría gustado algo así, algo real. Algo que siguiera moviéndose después de que nos hubiéramos ido. Yo también lo creo. Deberíamos hacerlo bien, dijo él, no solo donar a un fondo existente. Establecer algo en su nombre a través del hospital, con la fundación. Algo que pague al menos a 2 o 3 estudiantes al año. Hizo una pausa. Podríamos usar parte del fideicomiso. Dijiste que las cuentas de inversión están sanas. Yo no necesito tanto dinero. Tengo mi propia carrera, mis propios ahorros. No necesito 40 millones de pesos para vivir. Tienes 34 años. Lo sé, pero también sé que no me convertí en quien soy por el dinero. Me convertí en quien soy gracias a ella. Miró alrededor de la cocina, por las mañanas de domingo en esta casa, por esa caja de recetas de allí dentro, porque me escribió una carta cuando estamos muriendo que puedo llevar en el bolsillo y leer cuando necesite recordar lo que realmente importa. Me miró. El dinero es lo de menos de lo que me dejó. Tuve que desviar la mirada. La ventana sobre el fregadero, el patio oscuro más allá, la cerca del vecino, donde el perro aparecía cada tarde a las 4, puntual como un reloj, buscando el plato de agua que yo había empezado a dejarle. Carolina, pensé. Salió bien, mejor que bien, de hecho. Salió extraordinario y la mayor parte del mérito era de ella, de las elecciones que había hecho con el tiempo que le tocó. De un documento de fideicomiso, de una carta y de 21 años de criar a una persona para que entendiera que el carácter era lo único que no te podían quitar. El divorcio tomó 4 meses. El acuerdo prenupcial se mantuvo exactamente como mi abogada había dicho que lo haría. El abogado de Sofía revisó los documentos y le aconsejó aceptar los términos, lo cual hizo, no sin una última llamada telefónica a Mateo, en la que hizo un último intento de replantear todo lo sucedido como consecuencia de mi influencia controladora sobre su vida. Él escuchó toda la llamada. Luego le agradeció los años que habían pasado juntos y se despidió. Me lo contó durante la cena del domingo 3 semanas después, sentado en la misma mesa de la cocina donde habíamos comido pasta la noche en que ella se mudó. Dijo que siempre estaría bajo tu yugo, me dijo, cortando el asado que logré no echar a perder. Que nunca tendría una verdadera vida en pareja, porque tú siempre en el fondo evaluando a quien quiera que estuviera conmigo. ¿Qué le dijiste? Lo pensó por un momento. Le dije que tenía parte de razón, que tú sí evalúas a las personas que traigo a mi vida, y que lo hiciste con ella, y que en su caso tenías razón.
Y luego le dije que algún día espero presentarte a alguien que te haga quedar mal al evaluar a la gente, y que estaba deseando que llegara ese día. Me reí. Él sonrió. Se llama Rutt, dijo, y la soltura con la que lo dijo me indicó algo importante. Levanté la vista. Hemos tenido 3 cenas, dijo con cuidado. Es ingeniero estructurista. Nos conocimos en un congreso en Guadalajara el mes pasado. Creció en Chihuahua. Tiene un sobrino de 9 años al que le está enseñando a jugar ajedrez, lo cual me parece sumamente tierno. Y, en nuestra primera cena, cuando llegó la cuenta, la tomó antes de que yo pudiera y dijo que tenía la regla de pagar lo suyo al menos hasta la 4ª cita. Sentí que algo se acomodaba en mi pecho. Mujer inteligente fue lo que dije. Me gustaría conocerla, añadí. Cuando sea el momento adecuado, sin prisas, como se vaya dando, él asintió. Estaba pensando que tal vez en unas semanas, una comida de domingo, nada formal, pensé en Carolina, en lo que habría dicho al otro lado de la mesa si estuviera sentada allí. En las cartas que había escrito, ahora gastadas y suaves en los pliegues de tanto llevarlas, leerlas y releerlas. En la mujer que había limpiado casas para pagarse la universidad y que había mirado al mundo con la suficiente claridad como para saber que el amor sin protección no era más que esperanza, esperando a ser defraudada. Y que había amado tanto a su hijo, que había pasado los últimos meses lúcidos de su vida, asegurándose de que estuviera a salvo después de que ella se hubiera ido. El estudio seguía cerrado con llave. El código seguía siendo el 9 de abril. Había pensado en cambiarlo una docena de veces a lo largo de los años y nunca me había decidido a hacerlo, porque cada vez que marcaba esos números recordaba lo que estaba protegiendo y por qué. Y ese recordatorio me había mantenido haciendo lo correcto, incluso en los días en que hacer lo correcto había sido incómodo, ingrato, y me había costado algo en mi relación con mi hijo. Él lo entendía ahora. Me dijo que lo entendía, lo cual valía algo. Pero más que sus palabras, era la evidencia de lo que había hecho con ese entendimiento. La forma en que se había sentado frente a su esposa y había hablado con claridad, sin crueldad pero sin suavizar la verdad tampoco. La cualidad de Carolina, su capacidad para mirar una situación difícil de frente y decir lo que veía. Después de cenar, nos sentamos en el porche trasero, como habíamos empezado a hacer estos últimos meses. El clima finalmente se calentaba hacia finales de la primavera, el patio verde y sin prisas. Él se tomaba una taza de café, y yo mi segunda copa de vino de una botella que Carolina había elegido hace 15 años en un viñedo del Valle de Guadalupe. Una botella que había estado guardando para algo significativo. Decidí que significativo ya no era un evento futuro. Significativo era esta noche. Eran la mayoría de los domingos ahora. Papá, dijo después de un rato, Dim, gracias por mantener la cerradura puesta. Miraba al patio, al viejo roble del fondo, a los macizos de flores que yo mantenía más por terquedad que por habilidad. Su voz era baja, de esa manera que significaba que lo decía de corazón. Estuve a punto de decir lo fácil, lo que habría mantenido a raya la emoción y nos habría permitido pasar a algo más ligero. En lugar de eso dije, gracias por volver a mirar lo que había detrás de ella. Él asintió, bebió su café. El perro del vecino apareció más cerca a su hora habitual, esperanzado, esperando. Yo había empezado a dejar el plato de agua afuera antes de la cena, específicamente para que estuviera listo. Mateo vio el plato y me miró. Se llama Oscar, dije. Según el vecino, está aquí todas las tardes. Le has estado dando de comer al perro del vecino, solo agua. Él sonrió. Te estás convirtiendo en el abuelo de alguien. Me quedé callado un momento, mirando el patio, el viejo roble, las flores, el perro en la cerca. Estaría bien con eso, dije. Nos quedamos allí sentados hasta que oscureció, los dos, en una casa que finalmente estaba libre de secretos y seguía en pie.